partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, querida audiencia que se conecta con nosotros como todos los martes en Justicia por Buen Provecho. Hoy tenemos como invitada a la doctora Vestalia Tovar, quien es abogada procesalista, casacionista y constitucionalista, docente universitaria y conferencista. Hemos invitado a la doctora Vestalia Tovar, que también trabajó en el Tribunal Supremo de Justicia, a vamos a decir, unos comentarios que hagan más accesible a todos nuestros oyentes las reformas de septiembre al Código Orgánico Procesal Penal. Como ustedes sabrán, se anunciaron unas reformas para en vista pues a todos los problemas que tenemos, la lentitud en los procesos, las penas que se alargan sin que sean revisadas en su cumplimiento, los procesos que se demoran y un sinfín de dificultades que hace que el proceso penal en Venezuela realmente no sea lo que originalmente se quiso en el Código Orgánico Procesal Penal cuando se instituyó en sustitución del Código de Enjuiciamiento Criminal, pero además tampoco es lo que se quería en el Código Orgánico Procesal Penal y no sabemos, vamos a hablarlo con ustedes ahora, cómo estamos actualmente en relación a esa reforma. Bienvenida, doctora Vestalia Tovar, es un placer para mí tenerla nuevamente aquí en el programa. Estoy segura que su intervención de hoy va a ser de mucha utilidad para quienes nos escuchan y quiero, doctora, que lo planteemos en unos términos accesibles a todos, que puedan entender, que no hablemos entre abogadas, pues, que puedan entender fácilmente de qué se trata lo que tenemos entre las manos. Buenos días, doctora. Bienvenida a bordo. Buenos días, doctora Mármol. Para mí, como siempre, es un placer estar con usted. Buenos días también, o buenas tardes ya a la audiencia. Sí, un tema sumamente interesante. Sale una reforma el 17 de septiembre de este año, en la cual ha generado muchísima controversia jurídica, sobre todo en los despachos fiscales, doctora, porque de alguna manera u otra... en líneas generales prácticamente le dan realmente el poder absoluto a los fiscales del Ministerio Público. Sin embargo, bueno, por ejemplo, varias instituciones que voy a abordar muy rápidamente, en el caso del escrito de alegatos y excepciones, nosotros como abogados siempre interponemos nuestros escritos. Vestalia, perdona, explícale a la gente los alegatos de excepciones, porque acuérdate que no vamos a hablar entre abogadas. Así es, eso es correcto. Bueno, en ese caso es cuando una persona en representación pues del imputado, vamos a decirlo así, va a ejercer su derecho a la defensa ante el tribunal, es decir, tiene que interponer un escrito fundamentado que pueda la primera defensa, eso es correcto. Entonces, ese escrito, mayormente el tribunal siempre lo admitía y una vez que las partes ofrecían las pruebas, previa notificación, no había necesidad de una audiencia oral y pública. Por primera vez, a través del artículo 130 del Código, establecen que para poder defender las pruebas, en este caso, sin notificación, es necesario pues una audiencia especial. Significa que, bueno, yo lo veo, esa parte sí la veo positiva, doctora, porque eso es antes de la audiencia preliminar, ¿sí? Entonces, le permite al abogado realmente... Perdón que te lo veo positivo porque le permite a la defender las pruebas. Exacto. ¿Me explico? Claro que las pruebas son de juicio. Claro. Las pruebas son de juicio, no le correspondía en este caso pues al
al Tribunal de Control, pero bueno, ahí sí efectivamente le amplían las facultades a ese tribunal y prácticamente le cercenan los derechos a los tribunales de juicio. Pues. Sí. Pero la parte positiva es porque muchas veces el Ministerio Público, cuando va a precalificar jurídicamente el delito, cualquiera de ellos, homicidio, violación sexual, cualquiera de ellos, toma siempre en consideración las actas policiales o cualquier otro tipo de experticia, y no puede ser. Esos no son elementos definitivos. Digámosle a los oyentes por qué no pueden ser las actas policiales. Es un punto muy importante. Bueno, estamos cansados de ver cómo toman como elementos de prueba las actas policiales así simplemente. Ajá. Sí, uno no puede permitir eso como abogado, por la sencilla razón de que las actas policiales en la fase investigativa en el Ministerio Público son solamente indicios. Así es. Indicios, no son un elemento de convicción que pudiese determinar o acreditar la responsabilidad penal. Es el tribunal de juicio que le toca, una vez que esté suscrita el acta, traer al proceso, evacuar tanto a los testigos como a los funcionarios policiales que suscribieron el acta para poder determinar si hay responsabilidad penal o no. Pero lo que es la fase investigativa hasta la audiencia preliminar del juez de control no se puede considerar un elemento de convicción porque lo ha dicho la Sala de Casación Penal y la Sala Constitucional mediante jurisprudencia. Y lamentablemente, no es que uno quiera hablar de los órganos policiales, doctora, pero acuérdense que la mayoría de ellos, en el momento que levantan el procedimiento, siempre está viciado, ¿no? Bien sea porque no existe la cronología de la acción, modo, lugar y tiempo, o por el otro lado, no están suscritos los dos testigos que son sumamente esenciales que puedan realmente corroborar la información sobre los hechos, o en tercer lugar, tampoco están las huellas dactilares. Entonces debemos estar atentos cuando se levanta un procedimiento por parte de los funcionarios policiales que pudiésemos verificar que cumple con esas formalidades. Y de igual manera, siempre considerándonos que es un indicio, más no, en este caso, un medio probatorio que acredite la responsabilidad penal. Entonces, en ese sentido, digo esto porque, bueno, cuando sale la reforma del COP, el artículo 30 es muy claro, es decir, se le exhorta a las partes de que se defiendan las pruebas. Pero lo que decía la doctora Mármol es cierto, de alguna manera u otra limitan las facultades que tiene el Tribunal de Juicio, porque el único que puede conocer de los hechos es el Tribunal de Juicio, no el Tribunal de Control. Pero ahora con la reforma le dan esa facultad. Que también es a ver. Seguimos. Ya lo hice, Carla, para decirse, óyeme. Seguimos. Creo que va a mejorar así. Ajá, la doctora. La doctora me está viendo bien. Podemos ir abordando realmente la reforma. Ese es por primer punto. El segundo punto que llamó mucho la atención es la institución de las nulidades. Doctora Vitalia, ¿me oye bien? La escucho perfectamente. ¿Aló? Ajá, muy bien. Doctora, ¿podemos retroceder un poquito? Porque momentáneamente hubo una interrupción de internet. Y te estaba desarrollando que terminamos lo de las actas policiales que no se deben aceptar como tales. ¿Y qué fue lo que vino a continuación, por favor? ¿Me oyó bien? Ajá, le escuché la última parte, no la escuché, doctora, disculpe. ¿Y de qué estábamos hablando después de las actas? De las actas policiales. Ajá, que bueno, que de alguna manera u otra es importante decirle a la audiencia que en el momento que se vaya a presentar el acto conclusivo del fiscal del Ministerio Público, la acusación como tal, ante la audiencia preliminar, no se puede tomar en consideración como un elemento de convicción probatorio, sino sencillamente como un indicio, o sea, no tiene validez en esa fase.
¿Y qué dicen las reformas en relación a eso? ¿Hay algo al respecto? No, sobre las actas policiales no. Lo que hablan es, bueno, la competencia que era del Tribunal de Juicio le corresponde ahora prácticamente al Tribunal de Control en el momento que, por supuesto, no notifica a las partes, sino están de pleno derecho para hacer una audiencia especial para defender las pruebas. La parte probatoria le correspondía por excelencia a la fase de juicio, no al Tribunal de Control. ¿Me escucha? Otro problema. hablando. Sí, perfectamente. Ok, sigo hablando. Otro punto sumamente importante, doctora, de la reforma, el acto de imputación fiscal. Acuérdese que mayormente el fiscal del Ministerio Público presentaba su acto de imputación, en este caso en la audiencia de presentación. Ahora la situación está, audiencia de presentación ante el Tribunal de Control. Ahora la situación está de que según este artículo le corresponde el acto de imputación fiscal exclusivamente en su despacho. ¿Qué está pasando? Cuando aquellos delitos como por ejemplo homicidio, que son delitos de mayor cuantía, o violación sexual, debería conocer por competencia a los tribunales de control para él presentar su acto de imputación fiscal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquellos delitos de menor cuantía, por ejemplo, un delito ambiental, que es de menor cuantía, ¿sí? En ese sentido, en ese despacho no hay problema porque la persona puede ser, continúa el procedimiento, la fase investigativa, y la persona con una medida cautelar menos gravosa, es decir, en libertad. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita en los despachos fiscales? Que hay muchísima confusión en la práctica, que lamentablemente no hayan cómo hacer si ellos efectivamente están facultados o no para realizar el acto de imputación fiscal en ese despacho y no ante el Tribunal de Control, puesto que en estos casos los delitos de mayor cuantía, como los acabo de mencionar, violación, homicidio, a mi parecer le corresponde exclusivamente al Tribunal de Control. Pero entonces esa es la duda que hay ahorita actualmente en los despachos, que no hayan cómo ellos, por supuesto, trabajar esa parte, puesto que hay la ley dejó ahí una laguna jurídica. Doctora, usted me está corroborando lo que yo he estado pensando en relación a esta reforma, que fue como digamos un poco apresurada y afecta aspectos parciales aparentemente, pero esos aspectos parciales repercuten en otras fases del proceso, tal cual como lo estamos conversando en este momento. Entonces, usted está hablando de un punto que me interesa, que es cómo se ha reflejado en la realidad estas reformas, ¿verdad? Pregunta al respecto. Con estas reformas se pretendía que el Poder Judicial o la Administración de Justicia, digamos lo mejor, iba a mejorar, ¿verdad? Era para que fuera más ágil y fuera más transparente según se anunciaba. Entonces, la pregunta mía sería la siguiente. ¿Se ha logrado poner en una reforma aparente y en la práctica? Sí, lo que usted dice, yo le tomo su palabra, doctora, fue una reforma sumamente apresurada. Yo creo que no consultaron incluso a los grandes especialistas en el área, a mi criterio, debía ser previa consulta, y en aras pues de poder proporcionar esos vacíos que existen actualmente en los tribunales de instancia, porque el problema de eso, fíjese usted, que a mí me parece que en líneas generales la reforma viene a proteger, en este caso es al imputado, al acusado, doctora. Cuando ese imputado, ese acusado pudo haber cometido delitos gravosos como homicidio, y de alguna manera u otra el fiscal del Ministerio Público tiene la potestad e incluso de dejar prácticamente sin libertad y restrictiva a esa persona en el momento que va a solicitarlo en su despacho o ante el Tribunal de Control, que no lo sabemos todavía porque hay mucha incertidumbre. Eso por un lado. Pero en líneas generales yo pienso que se le está beneficiando prácticamente es al condenado, doctor, al imputado. ¿Sí? A mi criterio, pues. Ajá. Entonces hay una pregunta, fíjate, para que nos entiendan bien quienes nos escuchan, porque es una materia
que no es complicada, pero sí es de mucha trascendencia lo que procesalmente se hace en lo que ocurre en la realidad, es decir, de lo que se hace procedimentalmente depende que las personas obtengan o no la libertad, sean sometidas o no a procesos injustos, se les respeten o no sus derechos, Vestalia. Tú sabes que todo eso es así, pero también, claro, por el otro lado se espera justicia porque quien ha sido víctima de un delito espera también que se haga justicia en su caso, que sea castigado el culpable, ¿verdad? Y todo eso que nosotros sabemos que en conjunto configuraría lo que se llamaría administración de justicia. Yo quería aclarar que a veces aparece como que si uno estuviera parcializado defendiendo los derechos del imputado todo el tiempo y no se ocupara de la víctima. Pero yo quiero aprovechar este inciso, me disculpas, Vestalia, que te quito oportunidad de explicar, que lo que pasa es que el imputado hay que recordar que está en desventaja en el proceso, en el sentido de que él está en una parte, digamos, con la acusación enfrentándola y contra él está el fiscal del Ministerio Público y no está contra él, pero sí esperando para decidir si lo castiga o no el poder del Estado, ¿verdad? El poder judicial. Entonces, por eso que se insiste en los derechos del procesado, pero es por como que no nos vayan a malentender. Perfecto, doctora. Que yo vi desde el principio, prontamente después de esa reforma empezó a hablarse de libertades que se otorgaron a presos. ¿Se acuerda, doctora? Se otorgaron libertades a presos comunes en algunas cárceles. Eran unas cantidades grandes. Yo no sé al final, no le hice el seguimiento qué pasó con eso. No sé si usted tenga más información al respecto, pero mi pregunta es la siguiente. Al final, estas reformas dieron como resultado a un deshacinamiento de las cárceles o eso fue una medida, digamos, provisional, temporal. ¿Qué nos puede decir al respecto, Vestalia? Bueno, fíjese usted, doctora, que con referente a los operativos que usted está mencionando, las mesas técnicas y el Ministerio de Penitenciaría, la reforma también hace mención a la competencia amplia que le dan al sistema penitenciario, ¿sí? Entonces, es allí donde cabe... Para que lo oigan, se lo puede explicar a los oyentes. Sí, la reforma viene a hablar de alguna manera u otra y amplía la competencia del sistema penitenciario. Es importante recordarle a la audiencia que si bien es cierto, existe el Poder Judicial, también existe el Ministerio de Penitenciaría, que también de alguna manera u otra está teniendo injerencia en decisiones de los tribunales de instancia, desde el punto de vista que todavía no lo comprendemos, porque para eso está el Poder Judicial, para sentenciar y para decidir, al punto que las boletas de excarcelación tienen que ser también siempre notificadas al Ministerio de Penitenciaría y es cuando decidan realmente de que una vez que se tenga esa boleta, ellos son los que deciden cuándo la persona sale, ¿no? El tribunal quisiera detenerme allí, doctora, quisiera detenerme allí, con su permiso, porque es un punto muy importante, porque se ha establecido como una instancia posterior a la del juez, como usted bien acaba de decir, que se permite o se atreve a revisar lo que el juez ya ha decidido. Y eso es absolutamente en perjuicio del imputado y del debido proceso, ¿no es así, doctora? Totalmente, totalmente, porque se presume en todo momento que esa persona que fue enjuiciada, vamos a decirlo así, en cada una de las etapas del proceso, en el momento de que emanan su boleta de excarcelación, tiene derecho a la libertad. Entonces uno se tiene que ver en la obligación de interponer un habeas corpus porque hay una violación a la libertad individual, ¿no? Se vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, y esto es lo que está pasando realmente en la práctica en los actuales momentos. Entonces, cuando usted lee la reforma, doctora, se da cuenta de que las competencias son sumamente amplias, que si bien es cierto, se la dieron a ellos, y en este caso también le dieron más poder al Ministerio Público, entonces ahí donde tú dices cómo queda el director del proceso judicial, cómo queda esa juez de instancia, ¿sí? Tanto en la fase de control como en la fase de juicio. Claro, es un desacato a las decisiones judiciales y el establecimiento de una instancia que no existe legal ni constitucionalmente. Entonces, volviendo al deshacinamiento, doctora, ¿se reflejó en alguna manera
esta reforma en el hacinamiento carcelario, o todo sigue igual, o fue algo pasajero? Igual. Sí, sigue igual, doctora, en eso sí no hicieron énfasis, sencillamente eso es como una práctica forense. Usted acaba de decir algo muy, muy importante. Las competencias que tiene el sistema penitenciario, a mi modo de ver, son desde el punto de vista administrativo, ¿no? No Correcto. judiciales. Sin Es embargo, así. bueno, la práctica forense es otra. Pero lo que le puedo decir que no, que la reforma no tocó eso, solamente nada más habla del sistema penitenciario y le otorgan ciertas amplitudes en facultades para ellos poder tener injerencia en el Poder Judicial. Entonces, ¿cuál sería en la demora de los procesos, que es un punto muy importante que nosotros siempre tenemos planteado en la Administración de Justicia Penal, que los casos se demoran? Nosotros hemos visto, doctora, cómo se convoca 12 veces, acabo de ver recientemente un caso, creo que era de Fundarredes, para la audiencia preliminar y no se realiza. ¿Se mejoró eso, doctora? ¿Hay celeridad en el proceso penal? No, efectivamente ahí no, doctora. Ahí en cuanto al diferimiento de las audiencias preliminares, que yo soy partidaria de que debería existir un límite, puesto que no es posible, que es lo que usted está diciendo, hasta 15 y 20 audiencias se difieren en un solo caso, entonces eso atenta con lo que es el retardo procesal, es una dilación indebida, de alguna manera u otra también pues transgrede la Constitución, ¿no? Claro, doctora, porque eso es el cumplimiento de pena anticipada, porque la persona mientras tanto está cumpliendo una pena de cárcel y no se sabe si es culpable. Eso es así, tal cual como usted lo está diciendo, pero hasta ahí, sí, de alguna manera u otra no llegó la reforma. Sigue todavía esa situación irregular que se está suscitando en los tribunales de controles con el diferimiento de las audiencias preliminares. Ahí, por supuesto, no hubo ningún tipo de reforma, pero sí hablaron de la parte del efecto suspensivo, doctora. Usted sabe que, si bien es cierto, esa instancia del Ministerio Público, una vez que sale, por ejemplo, una decisión, en este caso del tribunal, el fiscal del Ministerio Público podía, en la plena, una vez que el juez ya haya dictado su decisión, puede levantar su mano y en este caso puede solicitar el efecto suspensivo vía oral y pública. Pero el caso está, anteriormente, doctora, no existía un lapso perentorio, sino que, es decir, en la práctica lo que manejábamos era 15 días, ¿sí?, ante la Corte. Pero ahora la ley sí vino a hablar de este caso y establece que el mínimo son, o sea, el máximo son 48 horas. Desde el mismo momento en que el fiscal del Ministerio Público, por supuesto, solicita el efecto suspensivo, solamente tiene 48 horas para que la Corte de Apelaciones decida. En caso de que no sea así, que no decida dentro de ese lapso, entonces hay decaimiento de la medida de libertad, pues, es decir, queda la persona en libertad. Natalia, perdona que te insista, cuando estamos hablando del efecto suspensivo y del decaimiento, acuérdate que estamos hablando para el común de los mortales. ¿Le puedes explicar a la gente qué es lo que logra el fiscal cuando obtiene ese efecto suspensivo? O sea, que es como una apelación del fiscal con relación a qué, explícale cuál es la consecuencia y todo eso, por favor. En palabras sencillas. El efecto suspensivo es aquel que una vez, por ejemplo, de que el fiscal presente su acusación ante el tribunal por el homicidio, ejemplo, homicidio calificado, y él conjuntamente presenta unas pruebas como la prueba balística, o en este caso como la experticia y otros testigos. Ahí podemos estar en presencia de que el Tribunal de Control puede, que ha pasado, acuerda medidas cautelares, en este caso sustitutivas privativas de libertad provisional, hasta que se inicie el juicio. Pero el caso está de que ahí es donde el fiscal tiene la facultad, también lo puede hacer en este caso en la audiencia preliminar, de que como le acordaron esa medida cautelar a ese acusado, él, basado en esos elementos probatorios, él dice, bueno, yo en vista de que tengo los elementos probatorios como los que acabo de nombrar, yo solicito el efecto suspensivo, porque si le das la medida cautelar, esa persona puede estar en presencia del peligro de fuga, doctora. Entonces, en el momento que esté en la calle, se puede ir para cualquier lado, fuera del país incluso. Entonces, ahí donde el fiscal se ve en la obligación de solicitar el efecto suspensivo, que como usted lo está diciendo, es una apelación, para poder realmente, vamos a decir así, neutralizar
de que esa persona se vaya en libertad hasta que se decida esa apelación, que es un lapso de 48 horas. O sea que desde ese punto de vista, a lo mejor estaríamos ante una reforma aparentemente, vamos a decir, equilibrada, porque deja que el fiscal apele, pero le pone un lapso al juez, porque en la práctica, Vestalia, apelaban y la pobre persona, yo digo la pobre persona porque hay que ver lo que cuesta lograr una libertad bajo fianza o una libertad vigilada, ese tipo de medida que sustituye a la prisión, para que nos entiendan bien quienes nos están oyendo, y que después entonces que tú obtienes eso, venga el fiscal a la pele y te quedas preso otra vez. Eso es terrible. Eso es entonces, si eso además es indefinido, mientras el juez se decidir, bueno, es terriblemente injusto, ¿verdad? Y va contra la celeridad en el proceso. Entonces, aparentemente digo, porque no sé si los jueces van a cumplir eso, querida doctora Vestalia. Vestalia, vamos a hacer una pausa, y queridos amigos, vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano del Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Estamos de
Estamos de vuelta, queridos escuchas, y también quienes nos ven por internet, en la dirección de RCR, Jaime Nestares, en la dirección general, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la producción, Carla Sons, en los controles, Gregorio González, y en la conducción, quien les habla, Blanca Rosa Mármol de León. Estamos en nuestro programa de Buen Provecho en Justicia, que es los martes, y tenemos entrevistada a la doctora Vestalia Tovar, quien es especialista en constitucional y casacionista, además conferencista, y nos está hablando sobre las recientes reformas de septiembre que se hicieron en el Código Orgánico Procesal Penal. Y quiero destacar, doctora Vestalia, que aquí entre nosotros en Venezuela prácticamente cada vez que se habla de justicia, de administración de justicia y de reformas legales, y casi siempre cae en el área penal. Justicia en Venezuela es justicia penal, lo cual es un compromiso, ¿verdad? Y es por eso, en el sentido, para los que nos ocupamos de esa materia, y de ahí la importancia de que hoy estemos hablando de esto para que la gente entienda bien de qué se trata, qué pasó con esta reforma y cómo nos afecta. Porque lamentablemente, de una manera u otra, la gente le toca hacer contacto con el Tribunal Penal por algo, por algún familiar, por algún incidente, por la comisión de algún delito, por lo que sea. Y es bueno que tengan entonces una noción, por lo menos, de lo que está pasando. Entonces, Vestalia, yo quería que le explicáramos a la gente, ya tú le explicaste ahorita, que por lo menos en relación a la potestad del fiscal de apelar contra la concesión de una medida de libertad provisional a una persona que está enjuiciada, control, por lo menos un control tiempo, si bien no se eliminó que el fiscal tuviera la potestad de apelar de eso, que es una decisión del juez, por lo menos se le puso un límite. Quedará en la práctica si el juez de segunda instancia, el que nosotros constatemos quedará en la práctica, quiero decir, si el juez de segunda instancia va a cumplir con el lapso, doctora, con todas las dudas que tengo, y ver si eso no va a redundar en perjuicio de las personas que, teniendo una libertad o fianza o una libertad vigilada concedida, sin embargo, van a seguir detenidas, aumentando el hacinamiento que caracteriza a nuestras cárceles, que nosotros sabemos que están totalmente sobregiradas, sobrecargadas en sus capacidades. Entonces, la pregunta es, en la práctica, doctora, yo no sé porque ha pasado poco tiempo, pero me refiero a los casos anónimos, a los casos de la gente que no sale en la prensa su caso, que no es comentado, que no tiene trascendencia por una razón o por otra. ¿Ha tenido usted la oportunidad directamente, o le han contado, le han referido cómo se ha reflejado? ¿Realmente hay un aceleramiento del proceso penal en Venezuela después de esta reforma? Está muy reciente la reforma, ¿no? Yo pienso que ahí, como lo dije, hay muchos vacíos legales, al punto que es contradictorio cuando habla de la institución de las nulidades. Es importante señalar que usted, como defensa, o en este caso la víctima, también puede solicitar la nulidad de cualquier actuación, bien sea ante el Ministerio Público o ante el tribunal. Pero el caso es de que cuando ahí hablan del articulado, lo que me sorprende es que ellos dicen que siempre y cuando atenten contra convenios y tratados internacionales suscritos entre Venezuela y otras naciones, pero a su vez también en contra de la Constitución, se le tiene que otorgar la libertad de forma inmediata, ¿no? Entonces, bueno, ahí realmente lo que a mí me llama poderosamente la atención es que hay personas que están siendo enjuiciadas dentro de los tribunales de instancia, que como usted lo está diciendo son inocentes, y que de alguna manera u otra no se comprende hasta qué punto ellos hablan de ese límite de la libertad restrictiva, porque, por ejemplo, los casos políticos, doctora, se supone que una persona que está privada de libertad
y cuando usted escucha a un abogado, que es el que lo representa, le indica que no existe ningún elemento probatorio en el expediente, alguna acta procesal, o que haya consistencia de algún medio probatorio en los casos políticos, por ejemplo, entonces es contradictorio cuando lees la nulidad que te dice que la libertad es sin restricciones alguna. Entonces es importante que sepa la audiencia de que va a depender cuando, en este caso, si vamos al efecto suspensivo nuevamente, si la Corte de Apelaciones no decide dentro de las 48 horas, usted tiene otros mecanismos jurídicos. Yo soy una de las que me gusta poder interponer mis amparos por omisión ante la Sala Constitucional en contra de la Corte de Apelaciones, porque soy de las que pienso de que nosotros los abogados tenemos que ejercer nuestro derecho a la defensa, pero también hacer cumplir la normativa y la Constitución, por la sencilla razón que estamos hablando de que la libertad es inviolable. Entonces, cuando tú estés en presencia de una persona como esa, de esa persona que tiene una boleta de excarcelación, o de que en este caso, si la Corte de Apelaciones no decide entre las 48 horas y la reforma te dice que viene el decaimiento de la medida, entonces tú tienes que ejercer de alguna manera u otra el amparo contra la Corte de Apelaciones, puesto que hay una falta de omisión por parte de la Corte de Apelaciones, no estás cumpliendo con la norma. Entonces, cuando estamos en presencia de eso, es importante decirles a la audiencia de la importancia que tiene la defensa en el momento que le toca tanto los derechos de la víctima como los derechos también del imputado o el condenado o el acusado, dependiendo la fase. Pero sí existen mecanismos jurídicos procesales que usted puede interponer. Por ejemplo, ahorita se está suscitando mucho, doctora, que los tribunales de juicio no están publicando las narrativas, las decisiones dentro del lapso perentorio. Pasan hasta 1 año, 2 años para que un tribunal publique una decisión judicial. De manera que tú te sientes en estado de indefensión por la sencilla razón de que se supone que tú tienes que apelar, si tienes que apelar, ¿no? Primero, comencemos por ahí. Y segundo, que hay una falta de omisión. Entonces, cuando estamos en presencia de eso, nosotros como abogados tenemos que ejercer nuestro derecho a la defensa interponiendo un amparo por omisión efectivamente contra la Corte o contra ese tribunal. Si es un tribunal de juicio, se interpone ante la Corte de Apelaciones. Si es la Corte de Apelaciones, se interpone la acción de amparo ante la Sala Constitucional por omisión. Pero la omisión, de alguna manera u otra, es castigada por el legislador. Entonces, si nosotros como abogados, indistintamente de la posición jurídica que tengamos en el momento de representación, no ejercemos las acciones judiciales, pues lamentablemente entonces la justicia sigue haciendo, en este caso los jueces en instancia siguen haciendo lo que hacen. Pues no voy a generalizar, pero yo lo vivo realmente en la práctica por eso. Bueno, muy importante lo que nos ha dicho, doctora, y quiero destacar varios aspectos. En primer lugar, y muy importante lo que acaba de decir, de que hasta el final, eso significa llegar hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Tengamos o no jueces de carrera, ¿verdad? Independientemente del Poder Judicial que tenemos en la actualidad, pero uno no puede, como me decía un amigo mío, y ya se los he dicho varias veces a los oyentes, pero como los oyentes cambian, por eso lo repito. Un amigo mío me decía que cuando iba al tribunal, él pensaba, yo no me opongo a excepciones yo mismo, que me las opongan los demás. ¿Qué quiere decir con eso? Que si tú vas a pensar en un caso, bueno, yo no voy a ejercer este recurso porque no me lo van a oír, se van a tardar mucho en decidirlo, a ellos no les importa, no tienen la misma motivación que yo, en fin, tantas cosas que uno piensa como abogado, tú lo sabes, Vestalia, como yo, y uno no puede actuar así porque entonces está colaborando con la denegación de justicia, ¿no es cierto? Entonces me parece muy bueno lo que tú haces, de verdad, me gustó mucho oírte, y es terrible también, por otra parte, oír que después que toma la decisión, para que nos entiendan los oyentes, el juez, cuando la doctora Vestalia dice que se tarda en publicarla, quiere decir que toma la decisión, pero la misma no se hace efectiva hasta que no sale escrita, pues, en un papel y publicada. Entonces la persona puede estar absuelta, pero como no lo publican, no terminan de escribirla, para que se entienda la magnitud de la injusticia, doctora, porque es realmente imperdonable. Ni un juez que haga eso debería ser destituido, o por lo menos sometido a un procedimiento disciplinario, porque eso es absolutamente inadmisible.
Entonces hay que ver lo que significa ser un juez en materia penal, también ser un abogado en materia penal, porque se trata de la libertad, que después de la vida es el bien más preciado que tenemos las personas. De manera que ahí me surgió también un pensamiento, Vestalia. Tú estás hablando como una defensora muy buena, por lo que veo que la contratan y lleva sus casos, los defiende como propios, que es el ideal. Pero vamos a suponer, y no quiero con esto ninguna descalificación, porque yo misma empecé siendo defensora pública de presos, Vestalia. Vamos al caso de los defensores públicos. Entonces la persona no tiene para pagar un abogado privado y tiene un defensor público. Entonces ese defensor público tendría que hacer eso que tú estás diciendo. Yo pienso que habrá quienes lo hagan y quienes no lo hagan, pero también pienso en el cúmulo de causas que tienen los defensores públicos. Y no sé si con estas reformas le están haciendo más pesada la carga a la defensa pública, porque es muy fácil demorarse en publicar, es decir, la omisión es muy fácil que ocurra, ¿verdad, doctora Vestalia? Que el juez se demore, que el fiscal haga esa apelación para el efecto suspensivo y el otro juez también se demore, y entonces esa es la piedra que uno siempre está empujando cuando está trabajando un caso penal. Yo sé que nos estamos entendiendo perfectamente. Entonces, doctora, ¿hemos avanzado algo? ¿Tenemos algún arma? ¿Qué podemos hacer con estas reformas? ¿Hay algo que quiera destacar o que quiera deplorar? En fin, usted tiene la palabra para algo que quiera agregar sobre estas reformas. Sí, bueno, doctora, así es, tal cual, como usted lo está diciendo. A mi criterio, 19 artículos que fueron reformados, que de alguna manera u otra, uno que se la pasa pateando los tribunales de instancia y el Ministerio Público, se requería, por supuesto, otros articulados sumamente más importantes que esto, porque, como lo dije en un principio, lo importante es primero garantizar el debido proceso del derecho a la defensa y sobre todo evitar el retardo procesal. Pero hay muchos actos procesales que lamentablemente en la práctica es infinito realmente un juicio. Es como un karma llevar un juicio en materia penal, porque no tenemos la celeridad procesal ante los tribunales de control. Los de juicio, yo le puedo decir, doctora, por ejemplo, que en el momento que usted va a evacuar, en este caso las actas policiales, los funcionarios que suscriben el acta en la fase de juicio, unos se han muerto, otros efectivamente se han ido fuera del país. Entonces la fase de juicio te puede durar hasta 3 años. Yo soy una de las que pienso y siempre traigo a colación la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, que una vez que usted notifique, tribunal, en este caso al funcionario policial que le correspondió en su debido momento suscribir el acta policial o al experto, y no acude en 2 oportunidades, se solicita que, por supuesto, sea llamado al proceso un intérprete o quien haga las veces de ellos una sola vez. Pero si esa persona no acude, ese experto que está sustituyendo, en este caso a ese funcionario policial o a ese experto por una experticia, inmediatamente tiene que dejar sin efecto jurídico la prueba, porque seguimos con el retardo procesal. O sea, debemos procurar en la medida de lo posible de que la reforma del COD tenía que haberse adaptado también a la parte probatoria, porque, insisto, tenemos problemas en la fase de juicio al punto de que no están siendo llamados al proceso los funcionarios policiales y no asisten. O en este caso los expertos tampoco asisten porque no hay expertos. Entonces, ¿cómo queda realmente esa persona que está privada de libertad en los recintos carcelarios o en los centros policiales? Entonces, la reforma es como un poco contradictoria, porque a eso es que se tiene que haberse enfocado para poder, por supuesto, evitar el retardo procesal, porque es ahí donde está el retardo procesal, en la fase de juicio, sobre todo, y en la audiencia preliminar, cuando te difieren, imagínese usted, hasta 15, 10 y 8 audiencias. O sea, y aparte de eso, si el Ministerio Público no asiste a la audiencia preliminar, entonces el acto de diferimiento hasta que el fiscal llegue es que, por supuesto, se pueda constituir y celebrar la audiencia preliminar. O sea, hay muchísimas situaciones de verdad que yo las he vivido en la práctica forense
y ojalá hubiésemos tenido nosotros la oportunidad, los abogados de libre ejercicio, de haber formado parte de esta reforma desde el punto de vista procesal, porque yo soy procesalista. Entonces, cuando tú ves este tipo de situaciones, tú dices, bueno, cuando nos referimos en este caso al escrito de alegatos de secciones, que habla de la audiencia especial de 8 días, eso es el Código de Procedimiento Civil, eso es una articulación probatoria, prácticamente lo que están estableciendo allí. Entonces, es importante señalar eso, pero ojo, hay que dejar muy claro que esos 8 días también son muy pocos, doctora, que establece la reforma, por la sencilla razón de que cómo haces tú con un testigo que no consigues y tienes que hacerlo dentro de esos 8 días para poder tú, por ejemplo, defender esa prueba, o cómo haces tú para defender una prueba documental dentro de esos 8 días si efectivamente no la has convalidado o no la convalidó el fiscal del Ministerio Público. O sea, a mi criterio, esa articulación probatoria de los 8 días o la audiencia oral y pública, efectivamente el lapso es muy, en el momento en que se celebre la audiencia es muy poco. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo nos va en la práctica. Nosotros estamos tratando de adaptarnos a esta reforma, a lo que son, en este caso, sobre todo el acto de imputación fiscal. Yo opino igual que los fiscales, cuando son de mayor cuantía tiene que ser ante un tribunal. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo se va a manejar en la práctica forense en estos días la reforma del COP. Pero sí hace falta, doctora, una ampliación pero exhaustiva, pero desde el punto de vista probatorio, para poder realmente tener éxito dentro de un proceso judicial, es que se evite, en este caso, la dilación indebida o el retardo procesal, pero en base a la parte probatoria, porque la fase de juicio está en estado de indefensión, al punto de que un juicio que está durando 3 años hasta 4 años, por eso es que hay tanta admisión de los hechos. Los fiscales del Ministerio Público proponen admisión de los hechos hasta personas que fueron privadas de libertad, que no tuvieron nada que ver en el caso que nos ocupa jurídicamente, y están proponiendo eso porque no hay intérprete, porque los funcionarios policiales que suscribieron las actas no están en el país y así sucesivamente, pero no es lo correcto, no es lo jurídico. O sea, se ha dejado atrás la parte del derecho puro, que yo soy una defensora de eso y usted lo sabe, doctora. Entonces hemos venido nosotros esos abogados luchando, no admitas los hechos, porque si tú eres inocente no existe ninguna consistencia de las pruebas dentro del proceso, las actas procesales son inexistentes, tú no puedes admitir los hechos, ¿no cree usted? Claro, lo que me estás diciendo me preocupa profundamente y quiero comentar con los amigos que nos escuchan que eso de admitir los hechos significa confesar una culpabilidad. Y confesar la culpabilidad siendo inocente, ustedes se pueden imaginar lo que significa, que es lo que les está diciendo la doctora. Es decir, aún siendo inocente, se demora tanto el juicio y pasa lo que digo Vestalia, de que se vuelve una pena anticipada, ¿verdad? Porque cuando tú tienes ya 3 años enjuiciado, 4 años, y la sentencia nunca se produce, la desesperación te puede llevar a aceptar esa propuesta que hace el Ministerio Público de que te declares culpable, y se suponía, tú me corregirás si me equivoco, Vestalia, antes de que reformaran el código, cuando la persona confesaba, le rebajaban la pena, obtenía con eso una rebaja de pena. Eso después se fue modificando al punto de que ya no vale la pena. Sin embargo, la gente lo hace, ¿por qué? Porque vale la pena en el sentido de que ya lleva pena cumplida, pero no porque se la vayan a rebajar. Personalmente conozco un caso que me impresionó mucho de una muchacha que profesional, inocente, estuvo 3 años esperando ese juicio. Su mamá, amiga mía, abogada, compañera de promoción, y terminó ante mi espanto declarándose culpable, admitiendo los hechos siendo inocente, porque ya no aguantaba más. Entonces eso se tiene que terminar, porque eso no es justo, doctora. Aquí me está anunciando que nos quedan 4 minutos. Entonces yo voy a hacer un breve comentario y lo dejo para que termine, doctora Vestalia, porque sé que tiene anunciada una gira por Venezuela, que está en un plan de explicar esto que hemos estado conversando hoy. Y entonces lo único que yo quiero agregar es que cuando hablamos aquí de esto es porque estamos convencidos de que Venezuela lo que necesita y lo que quiere es justicia. Entonces, doctora, por favor, explíquele a nuestros oyentes cuáles son las actividades que tienen programadas para estos próximos días.
Sí, muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente tenemos una gira, esto nace originariamente, doctora, por todo lo que se está viviendo tanto en el Ministerio Público como en los tribunales de instancia. Por eso inicio esta gira, para procurar no solamente explicar los 19 artículos, sino también pasearme, hacerme un abordaje de lo que es la fase preparatoria, la fase intermedia, tribunal de control, corte de apelaciones, sala de casación penal y sala constitucional. ¿Cuáles son las herramientas que yo le ofrezco a los abogados, en este caso a los futuros abogados que pueden ser los estudiantes de Derecho, a los jueces de instancia también, a los fiscales del Ministerio Público, en las herramientas jurídicas para garantizar pues de que el juicio sea un éxito, adaptados por supuesto al derecho puro, porque yo creo en eso, doctora. Usted sabe que nosotros venimos de esa escuela las dos, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que tenemos que buscar en los actuales momentos. Dígale, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿a dónde va? ¿A qué estados y qué días? Voy a los... Sí, rápidamente comienzo el 18 de noviembre, Dios mediante, en el estado Aragua. Posteriormente voy al estado Anzoátegui, la ciudad de Lechería. Luego voy a estar también en el estado Miranda, Guatire y Guarena, y también San Antonio de los Altos. Posteriormente le sigue el estado Apure, San Fernando y Achagüate, que también pidieron pues que las personas están interesadas en saber sobre la reforma allá. Es un pueblo, pero hay muchísimos abogados que están de alguna manera u otra. Sí, señor, están un poco desactualizados y quieren llevar pues el evento para allá. Posteriormente le sigue a la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, y cierro en Mérida, doctora, si Dios quiere. 7 estados y 10 ciudades serán los protagonistas, así que yo los invito a mis redes sociales, Vestalia Tovar M, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter, y por supuesto también en Facebook. También pueden adquirir la información también con referente a lo que se traga. Qué bueno, doctora, de verdad le deseamos mucho éxito en esa gira. Ya tenemos que despedir, fue un placer tenerla por aquí e invitamos a nuestros compañeros de ruta de hoy a seguir entonces a la doctora en esta jornada en beneficio de la comprensión de los juicios penales en Venezuela. Hasta el próximo martes, en Buen Provecho por RCR. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.